Bienvenidos. El día de hoy los queremos invitar a que nos acompañen. Queremos hablar de un tema que de pronto irrumpe en todos los medios y nos genera preocupación, pero después desaparece y se vuelve totalmente anónimo. El tema de la violencia que están sufriendo los niños y los jóvenes. Recientemente vivimos un desafortunado evento donde un joven asesinó con arma de fuego a su maestra y hirió y también le provocó la muerte a algunos compañeros. No es la primera vez, desafortunadamente, es el caso de México, pero también lo vemos en otras ciudades del mundo y queremos abordar este tema, este nuevo contexto donde se da esta violencia. Para eso hemos invitado a 3 personas que conocen del tema y nos pueden orientar mucho mejor. Quiero dar la bienvenida a Claudia Acevedo, que es terapeuta. Claudia, bienvenida. Gracias. A Félix Higuera, del doctor Félix Higuera, que es especialista en salud mental. Doctor, muchas gracias. Y también a Michelle Lucero, que es parte de la Fundación Nueva Generación Sonora. Gracias. Encantados. Recientemente vimos este tremendo evento donde todavía se debate o se está desarrollando en los medios una historia terrible, porque no solamente es el caso desafortunado, sino toda la historia que está detrás, ¿no? Donde hay una familia disfuncional, problemas de la madre asesinada, que el padre con problemas con tráfico de drogas, un abuelo también con problemas con la justicia, que estaba enterado y que poco hizo para detener. Todo en un contexto, toda una telenovela pues que habla que este es un problema más profundo. Se ha hablado mucho de que la tecnología de pronto ha irrumpido a este contexto complejo que hoy vivimos y está provocando también esta clase de comportamientos. La primera salida de la causa fue producto de los videojuegos, de la influencia de los videojuegos, que ahora es el culpable común en cuando se dan este tipo de eventos. Pero yo quisiera empezar preguntándote, Michelle, ¿en qué contexto hoy están viviendo los jóvenes y los niños este nuevo contexto que ha cambiado radicalmente con la entrada de la tecnología? Bueno, yo creo que antes de hablar de la actualidad, valdría la pena entender lo que ha sido hasta hace unos años la representación tradicional de la infancia, ¿no? En tiempos atrás se concebía la infancia como niños que no sabían, moldeables, que se tenía que trabajar en ellos los procesos de socialización, de formación. Totalmente pasivos, ¿no? De modo autoritario, ¿no? Era el adulto, el experto, el que conocía y determinaba qué era lo mejor para ellos sin escucharlos, ¿no? Sin su opinión. Pero hay un parteaguas en 1989, hace 30 años, donde se promueve se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño y se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, ¿no? Ya son ahora actores sociales con la capacidad de interactuar, de dar su opinión dentro de su entorno, ¿no? Ya son escuchados, empezamos a trabajar con sus experiencias, con sus intereses, con sus demandas, con sus necesidades, ¿no? Tienen derechos de participar en su entorno. Y adicional a esto, yo agregaría el que están ahora dentro de un contexto con la tecnología, ¿no? Hay acceso a la tecnología, a las tecnologías de la información y la comunicación. Sonora es el estado con mayor conectividad en el país, Hermosillo, la ciudad con mayor penetración de telefonía celular. Son niños que son sujetos de derechos y también que hablan sobre tecnología y trabajan con ella, ¿no? Así es. Doctor Higuera, pero pareciera ser que todos estos que pueden ser cosas bondadosas se están convirtiendo en un contexto, en un entorno que está como que alimentando más la violencia, ¿no? Los índices de violencia registran constantemente incrementos año con año, ¿no? Así es. Desde etapas muy tempranas, como padres de familia, podemos ser sujetos de iniciar, si no es bien conocido como un acto violento, sí como un acto de negligencia, de omisiones o de permisividades, por así decirlo, en el caso de los pequeños, en donde difícilmente pueden tomar decisiones, y que el padre y la madre son los responsables de alimentar a un bebé. Es el papá y es la mamá el responsable
de bien alimentar o mal alimentar a un bebé. Se mal alimenta a un bebé y ese bebé va experimentando cambios en su funcionamiento en función de lo que ingiere y habrá de desarrollar como consecuencia algún problema que puede ser el sobrepeso, o puede ser la obesidad, o puede ser la incorporación de productos alimenticios que van a alterar su sistema nervioso también. Entonces, desde ahí estamos hablando de las variaciones de el comportamiento social de los niños en función de los estímulos que está recibiendo, de los estilos de crianza, de cómo se administran el orden, la disciplina, en función del grado de madurez en su desarrollo, y habremos de dar cuenta que con el perfil de temperamento y carácter que se empieza a observar desde etapas muy tempranas en los niños, pues habrá el niño que tenga mayor facilidad versus aquel otro niño que no tenga tanta facilidad, un padre que es absolutamente autoritario o permisivo o negligente, y en función de el modo en que cada quien administra la disciplina o el orden en casa, habrán de aparecer las señales que lleven por el rumbo, ¿sí?, de actos de maltrato. Y esta señal pues habrá de ser determinante para que la persona sea una persona fácil, o sea una persona difícil, o sea una persona que tenga impaciencia, intolerancia, y se van gestando señales emocionales y conductuales que se van incorporando para afrontar situaciones de la vida cotidiana. Y cuando los niños se incorporan a un sistema maternal o preescolar, ya la vida social en los niños fuera del escenario familiar, pues es muy probable que repitan algunos patrones de comportamiento. Y de ahí nos arrancamos a las siguientes etapas en donde la exposición tanto a los estímulos directos que son en casa, como son los hábitos, rutinas, manejo del sueño, el uso del tiempo libre, habrán de ser determinantes para que la criatura se incorpore en algún riesgo o no de desarrollar alguna conducta violenta. Así es. Por otro lado, Claudia, este entorno ahora tiene complicaciones mayores que teníamos en el pasado, ¿no? No solamente pues todo un contexto de desintegración que se está dando, pero también este mundo digital que también está influyendo cada vez más poderosamente en las conductas de las familias y por lo tanto también en los niños y jóvenes, ¿no? Yo creo que el uso que se le da a los aparatos digitales, el uso que le dan los niños, pues es una conducta aprendida. O sea, los podemos enseñar a utilizarlos de la manera adecuada, ¿no? Aquí de entrada yo creo que un factor para mí básico, indispensable, es el cambio de estilo de vida que han tenido las madres. La mamá, como las mamás que eran antes, hace 30 años, las mamás, cómo era el estilo de vida de las mamás es muy diferente al de las madres jóvenes, las mujeres que están ahorita en sus 25, 30 años. Totalmente. Y es ahí donde, para mí, toda la causa de violencia en adolescentes, suicidios, que este niño pues suicida, ¿no? El caso que estamos exponiendo, viene para mí la raíz de todo este cambio en las nuevas generaciones, viene del cambio en las madres. Para mí esa es la raíz de todo. Quien más ha cambiado son las madres. Los hombres se han adaptado a mejorar mucho como papás. ¿Y por qué este cambio, Claudia? ¿De dónde viene? Para mí viene de esta nueva ideología. Viene de dos factores para mí. Número uno, que la mujer está más en el campo de trabajo, está trabajando más horas, está más fuera de casa por razones laborales. La presión de ingresos la ha hecho que tenga que buscar una opción de trabajo, ¿no? Pero yo lo que observo directamente, siempre en las familias con las que yo trabajo, es los papás más involucrados en la crianza, que es maravilloso, que se lo estén aportando, pero la madre menos involucrada. La madre se ha restado tiempo. Entonces, cuando hablamos de bienestar emocional, según el enfoque que yo trabajo, es la madre que aporta el soporte emocional a los hijos. La función del padre es distinta.
Entonces, si le quitamos a los hijos el soporte emocional que antes teníamos, los hijos, del tipo de madres que tuvimos en generaciones anteriores, este vacío, que es para mí meramente emocional, que la violencia es resultado de una herida emocional, pues tenemos las consecuencias que estamos teniendo. Para mí, desgraciadamente, creo que la ideología, aparte, las mujeres se defienden, han confundido lo que es el feminismo con su maravillosa labor en casa. Piensan que ellas mismas están minimizando su maravillosa labor, porque hombres y mujeres nos complementamos. Exacto. Entonces, debemos, claro, yo no defiendo el machismo, pero creo que debemos las mujeres estar muy orgullosas de lo que aportamos a los hijos. Y están confundiendo eso. Así es. Estamos viviendo tiempos de cambio, algunas cosas son buenas, otras cosas habrá que revisarlas y profundizar el análisis más para corregirlas. Estamos hablando del tema de la violencia en niños y jóvenes, cómo estos entornos cambiantes, como este nuevo mundo digital lo está afectando. Regresamos en un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando de la violencia en niños y jóvenes. Doctor Higuera, retomando lo que tú decías, todo empieza pues en casa, a partir de del cuidado de los padres que hacen a los niños, los van moldeando de alguna manera y van teniendo equilibrios o van teniendo desequilibrios que después se agudizan al salir al mundo externo. La escuela y los espacios públicos ahora son, digamos, espacios más complicados. Si la casa es difícil, los entornos públicos, estos dos, la escuela y el espacio público, es mucho más complicado, ¿no? Así es, el escenario en casa es complicado, pero debemos considerar también que cada persona trae una base genética, con la cual ya trae posiblemente algún indicador de riesgo. Frente a ese escenario familiar que pudiera ser complicado o difícil en función de los nuevos estilos de crianza. Obviamente que la llegada de las tecnologías ha llegado de alguna forma para beneficio, ¿sí? Pero para también generar alguna señal de riesgo. Hoy en día, lamentablemente, vemos cada vez más en nuestra consulta jóvenes que sufren de la adicción a los videojuegos, de la adicción al uso del aparato electrónico. Exacto. Y a partir del tiempo en que la persona consume tiempos prolongados frente a un aparato electrónico, no nada más ocurre ese fenómeno adictivo que meramente se vive la experiencia placentera. El niño o el joven busca placer, tal y como lo decía aquí mi compañera, que el niño, el joven, estará buscando algo que supla aquello de lo que carece. Y justamente se trata de los afectos, del vínculo, de la relación de vínculo madre-hijo, de la relación de vínculo padre-hijo, y que viene el aparato a sustituir ¿sí? Esa relación de afecto, y los jóvenes aprenden a vivir de esa experiencia emocional, y que cada vez que se prolonga tanto en los tiempos como en la frecuencia, automáticamente se va incorporando ese fenómeno repetitivo que difícilmente se puede modificar, y que cuando lo hacemos como padres, todos hemos seguramente vivido la experiencia que tenemos hijos menores, que ocurren episodios tremendos, episodios muy difíciles, donde darnos cuenta el efecto mayor que tiene sobre el estado emocional en los pequeños. Así es. Y Claudia, tú decías, esto no sucede en la nada. Hay forma de cómo ir detectando que hay estos desequilibrios, estas alertas. ¿Cuáles son estas? ¿Cómo se empiezan a expresar como para poder reaccionar oportunamente en los entornos tanto familiares como públicos? Yo creo que cuando los padres, por ejemplo, justo ayer tuve una pareja que se acercó a mí a decirme que que estaban preocupados porque veían que su hija constantemente, cuando le pedían que le entregara el iPad o que dejara de hacer un videojuego, había otra, no me acuerdo, eran diferentes como plataformas las que utilizaba, decían que se estaban empezando a asustar de cómo la niña reaccionaba cada vez que le pedían que se los entregara.
Yo creo que desde que algo, como padres de familia, sí, desde que algo te empieza a sentir que estás perdiendo el control, que no estás llevando la situación de una manera en la que te quedes a gusto y que dices algo está pasando, yo creo que eso es la principal señal. No estoy pudiendo manejar esta situación. Y qué padrísimo para los padres de familia que ahorita hay tanta información en sus manos para decir, a ver, ¿qué hago cuando mi hijo no me está respondiendo bien cuando le pido esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuántas horas es la adecuada? Estas personas pues me buscaron a mí para pedirme la consejería, pero igual muchos pueden simplemente investigar, checar, tú buscas en internet y viene tantas horas, no debe pasar, estos son síntomas de ansiedad, estos ya son síntomas de esto, ¿no? Yo creo que es el primer paso y si no, pues buscar a un especialista. También creo que el trabajo de los maestros es primordial. ¿Por qué? Porque a veces los padres piensan, bueno, es que me hace un berrinche porque tiene 6 años, pues es que está chiquito, ha de ser normal. No, muchos padres, la verdad, es que no tienen el panorama de comparación, pues a lo mejor es su primer hijo y dicen, pues es que es chiquito y se berrincha, sí, o es que es pequeño y pues por eso está todo el día en el aparato, o sea, lo ven como normal. Entonces, es muy padre el trabajo de los maestros cuando se acercan a los padres y les dicen, ¿sabes qué? Tu hijo tiene baja tolerancia a la frustración, o no tiene autocontrol, o lo estoy notando que responde de manera muy agresiva. O sea, los maestros pues tienen la capacidad de trabajar toda su experiencia con niños de la edad de tu hijo y hay que escucharlos cuando se acercan a ti y te dicen, ¿sabes qué? Tu hijo ya se sale de la norma, está presentando esta conducta. Y ahí la mancuerna para mí, maestros y padres de familia, es maravillosa porque uno le aporta algo al otro. Se pueden ayudar muchísimo. Claro. Ahora, por otro lado, Michelle, pues desafortunadamente aquí hay pocos lugares donde te puedan dar una orientación. Así efectivamente hay mucha información en el internet, pero no es tan fácil, como que nos faltan mayores sitios donde se pueda recibir esta orientación por parte del maestro, por parte del padre de familia, ¿no? Así es, yo creo que es responsabilidad de todos el informarnos, ¿no? Las violencias ocurren en todos lados, pero en el espacio virtual se han desarrollado nuevos fenómenos, ¿no? El ciberbullying, la captación de menores, la pornografía en línea, el enviar, recibir desnudos, son problemas nuevos, ¿no? El excesivo tiempo en línea, y se ha creado una brecha generacional, ¿no? Regularmente los padres dicen, ¿qué está pasando? El niño viene con el celular en la mano, ¿no? O sea, dicen, no entiendo por qué pasa tanto tiempo, qué es lo que hace en el celular, qué es lo que visita. Y hay que entender que los niños son los pioneros digitales, ¿no? Conocen ellos mejor este espacio que nosotros. Los estudios nos dicen que los infantes no suelen recurrir a sus padres cuando sufren algún tipo de violencia en el entorno digital. ¿Y por qué? Uno, pues porque creen que no comprenden la interacción y los espacios virtuales, y dos, porque temen que se les restringe el acceso a internet, ¿no? Regularmente ocurre un fenómeno, por ejemplo, Momo, no sé si escucharon de él, sí, que era una figura que se aparecía en los videos, y los papás decían, no, pues yo para evitar que a mi hijo le pase esto, le quito el dispositivo, ¿no? Sin escucharlo, sin encontrar yo herramientas, mecanismos que me permitan ver por su seguridad, ¿no? A eso se opta. Entonces, definitivamente hace falta que se desarrollen programas, talleres para padres, para maestros, para todos los que rodean a este niño, ¿no? Y aprender nosotros, formarnos para ver cómo podemos dejar que conviva con la tecnología de una manera segura. Pero lo que tú decías es muy importante, Michelle. Por un lado, entender que como nuestra labor de padres tenemos otra asignatura adicional, que es entender este mundo digital, y la otra, saber escuchar, ¿no? No juzgar, no cerrar, no coartar, porque sacarlos de ese mundo se puede convertir en otro problema adicional para nuestros niños y jóvenes, ¿no? Y desafortunadamente, pues esa es una medida que tomamos correctiva con mucha frecuencia, todo o nada, te lo doy o te lo quito, y se está convirtiendo eso en un terrible problema, porque aislar a los niños de todo ese contexto, que lo viven en las escuelas, con sus amigos, lo viven en todo su mundo, pues es como sacarlos, quitarles el oxígeno, ¿no? Prácticamente, ¿no? Así es, estamos hablando de la violencia entre niños y jóvenes. Vamos a regresar más para seguir comentando al respecto. Estamos de regreso, estamos hablando del tema de la violencia de niños y jóvenes, no solamente en términos de lo que está sucediendo en las casas, en las escuelas, sino también en este tremendo mundo digital que cada día ocupa mayor espacio. Claudia, ¿qué tenemos que hacer? O sea,
Está claro, vienen un montón de retos que se suman a otros que ya traíamos atrasados. Ahora no solamente tenemos que aprender a ser mejores padres, aprender a resolver esta encrucijada del ingreso, ¿no? Sin perder la responsabilidad de cada uno del padre y la madre. Vamos a tener que aprender de tecnología para saber orientar a nuestros hijos. Vamos a tener que involucrarnos más en la escuela, escuchar más y reunirnos con los maestros para entender cómo vamos a resolver todo este rompecabezas en un mundo tan complicado como el que vivimos. Yo siempre les digo a los padres que la base para poder ser como un coach de vida de tus hijos es primero que ellos como padres tengan un equilibrio emocional. ¿Cómo voy a ayudar a esta persona a que no tenga vacíos, a que desarrolle sus talentos, a que ponga sus talentos al servicio de la humanidad, a que sea amoroso, respetuoso, etcétera? Si yo mismo traigo mis propios problemas, que es normal, es humano, pero yo creo que lo primero es atenderse los padres de familia. Dejar de estar cerrados a pedir ayuda, a posponerlo. Se dice que el pedir ayuda psicológica o este apoyo emocional es como si fuera un lujo. Lo hemos satanizado también, ¿no? Yo creo que es primordial para entonces tú, porque como padres, como dices tú, hay muchos retos, necesitas tener tanta fuerza para todo lo que va a implicar la crianza, para el trabajo, los hijos, el cansancio, necesitas tener salud física, salud mental. Pero se puede resolver, pues no es un asunto tampoco tan abrumador ni que nos rebasa. Rebasa no atenderlo. Rebasa no atenderlo, se te va haciendo una bola de nieve. Yo creo que primero atiéndanse ustedes, después de ahí te van a venir los recursos. Cuando tú estás con tu potencial listo para lo que venga y te sientes fuerte para apoyar a tu hijo y actuar. El problema es que se preocupan mucho y no se ocupan. Exacto. A veces, ¿no? Ese es el otro tema. Entonces, mientras se ocupen, no pasa nada. Los hijos van a presentar retos siempre. O sea, los estás formando, pues van a cometer errores. A veces vas a decir, híjole, la regué. La maestra un día te va a decir cosas que tu hijo anda bajo en algo, pero es ocuparte. Pero no es un drama ni es tampoco una desgracia. Es un tema que hay que atender y resolver, ¿no? Exacto. Adicional a esto, yo, Sí. concordando con tu opinión, agregaría que tenemos que cuestionar nuestras prácticas como papás, ¿no? En formación. UNICEF, en el panorama estadístico de la violencia contra los niños en México, en el 2019, dice que 6 de cada 10 niños entre 1 y 14 años han experimentado al menos una forma de disciplina violenta, ¿no? Los padres normalizamos la disciplina que es agresiva, que los lastima, que los daña y que genera en ellos pues, daños o físicos o emocionales, ¿no? Es lo que tú decías, entender que los niños tienen derechos que tienen que ser cuidados, ¿no? No son tontos, son chiquitos nada más, ¿no? Y es algo que tenemos que hacer. Ahora, doctor Higuera, un tema que tú has manejado y has puesto mucho en la agenda, pues pareciera ser que hay como que ya el contexto adecuado para entender el valor que tiene la salud mental en la actualidad, ¿no? Porque es un tema que se le ha satanizado, se le ha sacado a un lado, ¿no? Ya es un papel fundamental como los otros temas físicos, ¿no? Así es. Algo que hay que resaltar por los comentarios tanto de Claudia como de Michelle es que los padres de familia no se atreven a hacer lo que saben que les toca, y es poner orden y disciplina en la casa con sus hijos. Tienen miedo a estas intensas reacciones que ellos tienen cuando se les suprime el celular o cuando hay necesidad de suprimirlos y castigarles por alguna conducta inapropiada, etcétera. Las medidas restrictivas son muy válidas, pero los padres de familia no se están atreviendo a hacer esto. Yo quiero mencionar con respecto a las implicaciones de la salud mental por los nuevos modos en que los niños y jóvenes se están desarrollando. Empezamos con los problemas más comunes, que son los problemas de los hábitos de la vida cotidiana. Y esos problemas de los hábitos nos van a llevar a tener anormalidades en el desempeño, en lo escolar y también en la vida familiar. Vamos a poner como ejemplo de nuevo el tema de los electrónicos y los videojuegos,
porque también se estigmatiza demasiado. Sabemos que puede traer muchísimo beneficio, pero el uso prolongado, ¿sí?, de un aparato electrónico, cualquiera que sea y con los contenidos que sea, el efecto luminoso causa en la persona irritabilidad cortical cerebral. La corteza cerebral se irrita, cambia su funcionamiento y la persona que ya es susceptible a cambios emocionales por su temperamento o por algunas señales incipientes de ansiedad o depresión, estos van a ser más notables. Y si nos vamos a un problema más acentuado, en donde está afectado el sueño, los estímulos luminosos, tanto los estímulos auditivos también como lo que es el contenido, va a propiciar que el sueño sea muy ligero, o que se fragmente el sueño, o que el niño se venga durmiendo hasta en la madrugada. Entonces el tiempo total de sueño que viene a tener es insuficiente para que el día próximo el niño va a estar distraído, inatento, poco concentrado, sí, y se va a malinterpretar hay como un problema el famoso déficit de atención, claro, con hiperactividad. Hay un tema gravísimo que es déficit de sueño de los niños. Los niños llegan cansados a la escuela porque le soltaron el celular y estuvieron toda la noche jugando con él. Sí, es terrible el problema del dormir, y esto habrá de traer como consecuencia más hipersensibilidad en sus estados de ánimo. Si el niño se expone en la escuela a alguna conducta intimidatoria, alguna señal reactiva por ahí, por las convivencias, pues obviamente que esta persona habrá de estar más susceptible, ¿sí?, al cómo reaccionar, posiblemente de manera impulsiva. Y categorizando en niñez y adolescencia, dábamos que durante la niñez pues está más la necesidad del juego libre, ¿sí? Y si no hay controles, pues el niño va a tener actividades sin límite. Además del juego libre, todavía no tiene la curiosidad, que es la que sí presentan ya los adolescentes, pero en el caso de los adolescentes, además de la curiosidad por lo novedoso y por saber a lo mejor qué impacto pudiera tener tal actitud o tal conducta en la casa o en la escuela, pues esta conducta impulsiva, el impulso en los jóvenes viene a causar desgracias. A veces nos topamos con jovencitos que están sin historial de problemas emocionales y del comportamiento, pero un acto impulsivo, ¿sí?, viene y transforma la vida de este jovencito, ¿sí?, y ya se estigmatiza, ya se categoriza, ya lo están etiquetando como un enfermo mental, entre otras cosas, cuando fue meramente un acto impulsivo y por los riesgos. Exacto, sí, les puede cambiar la vida en un momento de esos. Estamos hablando sobre la violencia en términos muy generales, no solamente los clásicos, sino los nuevos riesgos que se tienen en tema de niños y jóvenes. Vamos a regresar para seguir platicando sobre el tema. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando de violencia, niños y jóvenes. Claudia, pues digamos, me gustaría poder aprovechar este último bloque para platicar más allá de las soluciones y generar ánimo, ¿no? Porque parece que está dura la tarea, ¿no? ¿Qué podríamos empezar a hacer desde el ámbito de nuestras casas, de nuestras familias y nosotros como individuos? ¿Cuáles serían la forma de salir de esto y aprovecharlo? No solamente resolver el problema, sino lo que tú decías, crecer con mayor plenitud, desarrollar todo nuestro potencial, porque hay una buena recompensa si resolvemos estos problemas, ¿no? Definitivamente, me estoy acordando, están hablando todos, sí. Me estoy acordando de los casos que se acercan, sí, a pedirme ayuda. Bueno, como lo mencioné, el bienestar emocional de los padres es la base. Hay que tener también los padres tolerancia a la frustración y saber que la crianza es un camino que se tiene que, pues, andar. Y que no es perfecto, ¿no? No es perfecto, está lleno de contratiempos, de cansancio, de situaciones que no comprendes, que a veces te remueven tu propia infancia. Claro. Pero yo siempre les digo, si hacen su chamba, perdón la palabra a lo mejor, pero cuando haces tu chamba para mí de los 0 a los 12 años, es básico. Lo que pasa es que la crianza tiene un sistema contable perfecto del cual un día te llega la factura. Entonces, yo les digo, yo sé que es cansado estar todo el día con niños, por ejemplo, de preescolar, interviniendo a diario. Ya apágalo, ya levántate, ponte los tenis, guárdalo, cámbiate. Y es una lucha que es desgastante.
Pero les digo, si ustedes hacen su chamba ahorita, en la adolescencia tú vas a empezar a ver los resultados de eso. No es que ya hayas terminado en la adolescencia, Sí, pero hay beneficios. Tú vas a tener al adolescente que construiste en la infancia. Los adolescentes violentos, que ya están inmersos en los videojuegos, de todo lo que hemos hablado, que presentan toda esta problemática, ya son resultados de la infancia. O sea, ustedes concéntrense en la infancia, en construir al adolescente que quieres tener. Y luego cuando tengas a tu adolescente, lo vas a ayudar a encontrar su propia identidad para que sea un adulto. Ahí el trabajo es diferente, ya lo vas a ayudar a construir su identidad, a descubrir su propia identidad, ¿no? Entonces, no se desesperen, no se asusten cuando de repente, ay, salió mal en un examen, o me dijo la maestra que le pegó a alguien. Es normal que a veces nos digan de repente que tu hijo, dicen por ahí que nunca hay que criticar a los hijos de nadie hasta que nuestros hijos tengan como 90 años. Sí. Porque nunca sabes en qué tus hijos la van pues qué error van a cometer, pero es parte de la vida, los errores son parte del aprendizaje. Entonces, pues yo creo que así, y es muy padre, yo creo también los grupos donde los padres se reúnen y hablan sobre lo que todos viven, que lo comenten con sus amigos, con sus amigas, que lean. Porque todos tenemos las mismas problemáticas, no nos hagamos, ¿no? Sí, hasta las psicólogas. Exacto, también, a veces. Yo pongo ejemplos de mis regadas como mamá todos los días en las conferencias que doy. Entonces, pues este es un camino en el que todos andamos. Así es. Doctor Higuera, desde el gobierno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo este tema que está empezando a crecer, cómo abordarlo? ¿Cómo hacer políticas públicas, programas? ¿Por dónde hay que entrarle? A lo largo del tiempo han quedado en el intento las políticas públicas para la prevención de la violencia en las escuelas. La más reciente que recuerdo por ahí se desarrolló en el 2017 y fue esta que se incluyó como el paquete de las reformas de la educación en el país. Con estas nuevas reformas del 2019, pues también incorpora actividades preventivas de la violencia escolar, que si vemos de manera específica, no hay nada nuevo que descubrir sobre lo que se tiene que hacer, porque los profesores en su formación académica, en su formación normalista y en su desempeño cotidiano, su labor es detectar cualquier variación que tiene el alumno en su desempeño. Y esa es la pauta fundamental que se tiene de manera directa y a la mano, como para dar cuenta que algo se tiene que hacer cuando un niño o un joven está teniendo alguna variación en su desempeño, alguna variación en su comportamiento o en su estado emocional y que se está repitiendo con el paso de los días. No hay más que solicitar apoyo si es que la escuela tiene el servicio psicológico o si tiene la consejería, enviarlo al servicio para que se desarrolle la evaluación o la canalización a los servicios que así se tienen. En la Secretaría de Salud se tienen programas preventivos, programas de detección oportuna de riesgos, pero no son suficientes. Tenemos en el estado de Sonora 10 sedes para la detección oportuna de riesgos y son esas 10 ciudades, por así decirlo, que sí en algunos sectores escolares se vienen y se benefician. Pero nos faltan más recursos, ¿no? Faltan más recursos, falta más personal que se dedique a la detección oportuna de riesgos. ¿Por qué? Porque estamos hablando solamente del sector público. Sabemos que en el sector privado puede ser que también tengan esos servicios de la detección oportuna, pero la experiencia que hemos tenido, por lo menos en estos últimos 3 años, la desgracia que ocurrió en Monterrey 2017 y la de ahora de 2020, pues fue en el sector privado. Fue en el sector privado. Entonces, tenemos que trabajar con ello. Sabemos que las políticas públicas, lamentablemente, en su mayoría quedan en el papel o queda en la reforma de la ley, pero eso no se traduce ni en recursos humanos ni en financiamiento para la realización de esos programas. Yo pienso que la política pública tiene que aterrizar justamente en el campo en donde se necesita. Y todo esto ya, afortunadamente, durante todos estos últimos 4 o 5 años, el trabajo coordinado con los otros sectores del gobierno, como el sector educativo, el sector social
o el sector de seguridad ha permitido conocer en dónde están los sitios de riesgo, de mayor riesgo para las conductas violentas en la población. Y eso permite enfocar mayores esfuerzos justamente a esas áreas donde más se necesita. Digamos, la buena noticia es que ya hay políticas públicas, hay programas, hay mandatos legales para hacerlo, hay infraestructura. Lo que nos falta es meterle un poco más de presupuesto y coordinarse mejor entre los ámbitos públicos y privados y todas las partes del sistema para que esto funcione. Estas alertas tempranas suenen correctamente y se tomen las decisiones adecuadas. Si eso lo hiciéramos, no tendríamos estas desastrosas malas noticias que estamos escuchando, ¿no? De acuerdo. Así es. Y desde la sociedad, Michelle, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos coadyuvar? Porque de pronto nos quedamos, es culpa de las familias o es responsabilidad de las autoridades, y como sociedad nos falta mucho también como que tomar un rol más activo, ¿no? Sí. No debemos olvidar de la importancia de incluir la voz de los niños dentro de las políticas, dentro de las herramientas, ¿no? Es importante trabajar con su opinión para detectar estas violencias y hacer algo al respecto, ¿no? Ya no tirarnos la bolita entre gobiernos, padres de familia, maestros. Sino más bien cómo sumamos esfuerzos, ¿no? Cómo sumamos y trabajamos rápido, ¿no? Porque hay que recordar que es un panorama pues, digital que cambia rápidamente y las soluciones pueden quedar totalmente desfasadas, ¿no? Hay que trabajar dentro del hogar, dentro de la escuela, trabajar en conjunto y fortalecer esfuerzos. Y no olvidar también que Internet, redes sociales, los videojuegos son experiencias positivas, ¿no? Destacan los recursos educativos, las redes de socialización y comunicación, los servicios de entretenimiento. Puede ser positivo si sabemos cómo irnos por la línea, ¿no? Yo recuerdo pues que hace unos años una escuela muy pobre, una zona muy pobre de Matamoros, resultó con las mejores calificaciones en las pruebas de aprovechamiento escolar. Y la pregunta es cómo esa escuela con esas condiciones podía estar por arriba de otras escuelas que tenían mejores condiciones. Cuando fueron a investigar el caso, primero tenía un maestro que estaba comprometido, metido totalmente, pese a que tenía varios salones que atender al mismo tiempo y unas condiciones materiales adversas. Y la segunda es que tenía el uso del Internet, ¿no? Entonces les enseñó a los niños cómo aprovecharlo. Entonces, ¿cómo les abrió fronteras más allá del salón para profundizar? Yo creo que falta darles ese buen uso y que los niños y los jóvenes aprendan que ahí tienen un mundo que los puede potenciar, pero también es una oportunidad para los padres de familia, para mejorar, para aclarar dudas, para saber cómo reaccionar correctamente, pero falta también como sociedad que empecemos a darle un golpe de timón a todos esos recursos porque son neutrales, depende de cómo los utilizamos. Pueden ser buenos o son malos. No por sí mismo la energía nuclear no es mala, puede alusar muchas ciudades o puede desafortunadamente terminar con la vida de grandes grupos humanos, ¿no? Depende de eso. También las redes sociales, también el Internet, también los videojuegos pueden serlo. Lo que sí es cierto es que no podemos estar ajenos. Eso sería lo peor, ser ausentes y decir no podemos, no le entiendo, no puedo, estoy cansado, merezco que me dejen en paz. Creo que es la peor noticia porque tarde o temprano se va a cobrar y se va a cobrar muy caro donde más duele. Atenderlo es la mejor apuesta, porque no solamente se resuelve el problema, sino pueden llegar muchas alegrías y buenas noticias al tener el pleno desarrollo de nuestros niños jóvenes convertidos en plenos adultos, ¿no? Así que vale la pena hacer un llamado positivo. Michelle, muchas gracias. Gracias. Claudia, muchas gracias. A ustedes. Doctor Ira, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Aquí los esperamos en la próxima emisión.